Ya, el tema de hoy que vamos a hablar es acerca de las hemorragias. Las hemorragias están definidas como la salida de sangre de un vaso sanguíneo. Este puede ser una vena o una arteria hacia el exterior, siendo llamada una hemorragia externa, y cuando se produce la hemorragia dentro de una cavidad abdominal, auricular o torácica, se llama hemorragia interna. Aquí nosotros podemos ver una clasificación de acuerdo a los tipos de hemorragia. Puede ser una hemorragia arterial, una hemorragia venosa o una hemorragia capilar. Cuando se habla de una hemorragia arterial, la sangre sale de una arteria a impulsos y con un color rojo intenso, muy peligrosas por la pérdida de sangre que presenta. Dentro de la venosa, la sangre sale de una vena y lo hace de forma continua y con un color rojo oscuro. En cambio, las heridas capilares o las hemorragias capilares son las más comunes y las menos peligrosas. Son superficiales y son con poca salida de sangre. Aquí tenemos una imagen. Aquí es una hemorragia arterial, una hemorragia venosa y una hemorragia capilar. Dentro de la arterial hay que entender que el color va a ser rojo intenso, en la venosa va a ser un color rojo oscuro y la capilar, que es la menos peligrosa en los pacientes. Ahora bien, dentro de las diferencias entre arterias y venas, tenemos que la sangre arterial sale del corazón, la sangre circula a mucha presión, la sangre circula a impulsos, son rígidas y la gran mayoría de la sangre arterial transporta oxígeno. En cambio, en las venas van hacia el corazón, la sangre circula a poca presión, la sangre circula de forma continua, son elásticas y la mayoría transporta dióxido de carbono. Entre los tipos de hemorragia, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, hay hemorragias internas y hemorragias externas. Dentro de las hemorragias internas, la sangre fluye hacia una cavidad del organismo sin salida al exterior, como puede ser cráneo, tórax, abdomen, y no se pueden valorar el estado de gravedad a la simple inspección, sino se va a monitorizar los signos vitales. Aquí podríamos hablar de un shock hipovolémico en el paciente. Dentro de las hemorragias externas, la salida de sangre va hacia el exterior del cuerpo a través de una herida, siendo visualizada, tal y como lo vemos en la imagen. Aquí es importante que ustedes vayan anotando en la libreta estos términos. Cuando la sangre proviene de las fosas nasales, estamos refiriéndonos a la epistaxia. Cuando la hemorragia proviene de la boca o encía, se llama gingivorrea. Cuando la hemorragia sale del conducto auditivo, se llama otorragia. Cuando hay vómito con sangre proveniente del esófago o del estómago, va a tener el término de hematemesis. Cuando la sangre proviene del recto y es expulsado a través del ano, se llama rectorragia. Y la sangre proveniente del útero y o vagina se llama metrorragia. Aquí también es importante mencionar que cuando el paciente elimina heces con sangre, se va a llamar hematoquesia. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí tal vez? Dicen, ¿y cuáles son las hemorragias? No, no, La perdón, ¿qué sal- fue el término? ¿Cómo? Es que hay, también me han dicho que se debe a algo de la próstata de los hombres cuando, digamos, también orinan con sangre. Eso se llama hematuria. Sangre ¿Hematuria? con orina, hematuria. ¿Sea en hombres o en mujeres? No, no, sí, en hombres y en mujeres se va a llamar. La sangre con orina se llama hematuria. Heces con sangre se llama hematoquesia. Ah, ya listo, listo, gracias. Ya. Entonces, las hemorragias según el vaso afectado. Aquí tenemos la hemorragia capilar. ¿La hemorragia capilar era muy grave o era la menos grave de todas las hemorragias? La menos grave. La menos grave. Compromete solo los vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel y este se puede controlar fácilmente.
Hemorragia en sábana cubre toda la superficie. Cuando un niño se cae sobre la acera o sobre una superficie como el cemento, va a presentar una hemorragia capilar. El flujo es lento y la hemorragia va a ser leve. Aquí nosotros, ¿qué podemos hacer? Colocar una gasa sin hilachas. No vamos a colocar algodón, porque si colocamos algodón, los hilos del algodón se van a quedar adheridos a la piel del paciente. Lo ideal sería colocar un apósito o una tela limpia o una gasa sin hilachas para poder controlar la hemorragia y lavarla con solución salina, ¿ya? Dentro de la hemorragia venosa, las venas llevan sangre de los órganos hacia el corazón. La sangre es rojo oscura, su salida es continua, de escasa o abundante cantidad, dependiendo de la herida del paciente. Este sangrado se corta en principio con presión local y brota sin fuerza. Esto es una hemorragia moderada. Cuando un paciente está sangrando, se cortó, se incrustó un vidrio en la mano, nosotros retiramos el objeto, va a seguir saliendo sangre, pero nosotros hacemos hemostasia. ¿Hemostasia en qué consiste? En colocar un apósito haciendo presión y eso va a detener la hemorragia que tiene el paciente, ¿sí? En cambio, la hemorragia arterial, las arterias que conducen la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, su salida es al compás del pulso, en saltos rítmicos y con fuerza. Si no se trata pronto, esta lesión sangrante sobre una arteria importante puede provocar la muerte. El color, como ya les había mencionado, es rojo intenso y sale a distancia desde el cuerpo como el impulso intermitente. Esta es la hemorragia más grave, ¿ya? Ahora, hasta aquí, Silvana, ¿cuál es la hemorragia que nosotros más rápido la vamos a controlar? Capilar, arterial o La venosa. capilar, Lisen, La La capilar. capilar. ¿Cuál va a ser la más peligrosa, la que le puede causar la muerte al paciente? la arterial, Lisen. Arterial. Ya, ¿y cómo va a ser las características de la hemorragia venosa, Silvana? Dicen una pregunta, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, de una bala, ahí sería ¿De una qué? de una herida arterial, No, no, ¿de una qué me dijo? ¿De una lava? por ejemplo, de un balazo, Ah, ya, una bala. sí. Dependiendo del sitio donde se localice la herida. Puede estar afectado, si ya estamos hablando de una bala, puede estar hasta comprometidos los órganos. Podemos ahí estar hablando si la bala va hacia el tórax del paciente, puede ir hacia las costillas, luego va a perforar el pulmón, el pulmón se llena de aire y ahí vamos a estar hablando de un neumotórax. Entonces, la bala ya va a comprometer más órganos del paciente. Allá, Lisen, gracias. Ya esa sería una herida de emergencia, que nosotros necesitamos que el paciente se traslade inmediatamente a hospitalización. ¿Ya? Dígame, Lice, Daniela. Dicen, ¿y nosotros, cuándo nosotros, o en qué momentos nomás se da que se puede realizar, o sea, se puede dar una hemorragia interna? Y cómo, El digamos, paciente, nosotros podemos llegarnos a darnos cuenta o no. sí, nosotros vamos a valorar los signos vitales. Los pacientes presentan taquiña, bradiña, los pacientes también van a presentar hipotensión. Y ahí nosotros podríamos estar valorando al paciente si es que tiene un shock hipovolémico, que va a necesitar que nosotros administremos cristaloides, como puede ser solución salina, lactato de Ringer, suero glucosado, y también, dependiendo de la hemorragia que presente el paciente, podemos administrar hemoderivados, como puede ser em, eh, paquetes de glóbulos rojos en el paciente. ¿Cómo dijo? Dicen taquimia y bradimia. Taquiña, bradiña, hipotensión, pérdida de la conciencia del paciente, desorientación, Ah, ya listo, dicen, gracias. ¿ya? Ahí la principal actuación que tenemos como personal de enfermería
es valorando signos vitales, administrando cristaloides para que el paciente no se nos descompense, y si la situación amerita y nosotros tenemos a la mano paquetes de glóbulos rojos o paquetes de hemoderivados, administrar también. Pero siempre nosotros tenemos que regirnos dependiendo a la prescripción del médico. ¿Ya? Ahora, dentro de la fisiopatología para lograr la hemostasia. Aquí, como ven en la imagen, la pared del vaso lesionado va a responder de manera mecánica a la hemorragia y va a formar una vasoconstricción que consiste en que el músculo como que reduce su calibre para que la sangre salga en menor cantidad. Además, la salida de sangre al medio extravascular induce la liberación de aminas en el tejido que refuerza la vasoconstricción. Aquí nosotros también vamos a ver la formación de plaquetas. Luego de la formación de plaquetas, que va a ser lo que va a detener la hemorragia, vamos a ver la formación de un coágulo de fibrina que tapona de manera definitiva la fuga de sangre. En las heridas, cuando ustedes vayan a valorar heridas, van a ver que van a tener las suturas y alrededor de las suturas o de los puntos de sutura va a haber como un líquido amarillo. No es pus, no, la pus va a tener un mal olor, pero cuando nosotros estamos hablando de la fibrina es como un líquido amarillento que se forma alrededor o dentro de la herida del paciente, pero esta es para formar la hemostasia, ¿sí? O la coagulación del paciente. Aquí, dentro de la clínica, cuando nosotros estemos valorando las hemorragias, puede presentar melena, piel fría y pálida, va a presentar cianosis. ¿Qué es la cianosis? Palidez, Cianosis. ¿Qué es la cianosis? lo que se pone morada la piel, dicen. Ya la coloración azulada puede ser de la boca, del lecho unguial, de las uñas, de la parte distal de los dedos. Ahí nosotros vamos a valorar y el paciente se va a empezar a poner cianótico. Sudoración pegajosa, taquimia, va a presentar bostezos, va a tener sed, va a tener pulso rápido, va a presentar mareo y alteración del nivel de la conciencia. El tratamiento, ¿cómo vamos a actuar? Va a haber una hemostasia química. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mediante el uso de coagulantes, como puede ser el ácido tranexámico, la vitamina K o la fitomenadiona, que estos van a permitir que el paciente controle la hemorragia y ya no empiece a desangrarse, ¿ya? Dentro de de la hemostasia mecánica va por medio de la fuerza que colapse la luz del vaso. Aquí nosotros podemos hacer presión. Si hacemos presión va a ser una hemostasia mecánica o también podemos utilizar un torniquete para evitar que el paciente se nos desangre, tal como lo vemos en la imagen. Ahí vemos una amputación. Entonces, para evitar que el paciente se siga desangrando, vamos a colocar un torniquete. Y también dentro de las cirugías, cuando nosotros estamos hablando del ámbito hospitalario, en la cirugía se utiliza lo mucho que un bisturí eléctrico. Se utiliza bastante este bisturí eléctrico. Nos van haciendo el corte y también van a ir cauterizando los vasos sanguíneos para evitar que el paciente se desangre. Este de aquí, miren, tal como lo ven en la primera imagen, van utilizando el cauterizador o el bisturí eléctrico, ¿ya? Que un botón, el azul, va a funcionar para corte y el amarillo para provocar que los vasos sanguíneos se cierren, se cautericen, se quemen. Cuando ustedes ingresen a una cirugía van a oler como un olor a pollo quemado. Se produce por el uso del bisturí eléctrico que va a impedir que el paciente se nos desangre. Van abriendo, van cortando y van a ir suturando o no suturando, sino cauterizando el tejido. ¿Ya? Y también vamos a ver la reposición de líquidos y la transfusión sanguínea, como les había comentado. Siempre vamos a hacer la reposición de líquidos por medio de los cristaloides, ¿ya? Dentro de los cristaloides tenemos solución salina, lactato de Ringer, suelo glucosado, dextrosa. Cualquiera de estos cuatro nosotros podemos utilizar para que el paciente no se nos descompense, ¿ya?
Y en el último de los casos, si tenemos a la mano hemoderivados, administraremos los hemoderivados. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí tal vez? Dice, ¿por qué se le coloca ese palo ahí en el brazo? Es para poder formar o hacer una pequeña presión para evitar que el paciente se siga desangrando. Pero esto lo vamos a realizar comúnmente en amputaciones, ¿sí? Para evitar que el paciente se siga desangrando, porque si nosotros hacemos demasiada presión, el tejido tisular que está aquí alrededor del corte va a tener necrosis. Ya luego no va a servir porque va a estar necrosado. ¿Ya? ¿Esto que se llama torniquete o es Sí. diferente? No, este es torniquete. Este de aquí es el torniquete, el que está en la última imagen. Allá, Liz. ¿Ya? Dentro de los primeros auxilios, la compresión directa, la compresión arterial y el uso del torniquete. ¿Cómo vamos a realizar la compresión directa? Si me ayuda Mercedes Rojas leyendo, por favor. Comprensión directa. Consiste en efectuar una presión en el punto de sangrado. Para ello utilizaremos un apósito, gasas, puñuelo, lo más limpio posible. Efectuar la presión durante un tiempo mínimo de 10 minutos de reloj, además de elevar la extremidad afectada a una altura superior, la del corazón del accidentado. Transcurrido ese tiempo, se aliviará la presión, pero nunca se quitará el apósito. En caso de éxito, se procederá a vendar la herida y se trasladará al hospital. ¿Con qué vamos a vendar la herida? ¿Con qué vamos a vendar la herida? Primero ponemos un apósito y después con vendas, tal vez. Ya, pero ¿qué tipo de vendaje? Comprensivo. Dependiendo del lado, Liz, en donde se haya cortado o algo. Comprensivo, perfecto. Ese vamos a utilizar, que haga cierta presión. Nosotros cuando tengamos una hemorragia, tenemos que colocar el apósito. Ya con ese apósito estamos controlando la hemorragia. Y nunca jamás podemos quitar el primer apósito que colocamos. Si necesitamos colocar otros apósitos, vamos colocando sobre el apósito primario, el primer apósito que colocamos, sobre ese apósito vamos colocando más gas. El primero nunca lo quitamos porque puede estar adherido al tejido y al momento que vamos quitando el primer apósito adherido al tejido, vamos a provocar que el paciente nuevamente tenga una hemorragia. ¿Entendido esto o no? Sí, Dice, dice. por ejemplo, Dígame. este ejemplo que ustedes ponen de que hay que primero colocar la gasa, eso sería, por ejemplo, cuando uno se está en casa, digámoslo así. Sí, sí, sí. Por Ya, ejemplo, pero que estemos dando primeros auxilios a un paciente en un corte, que se realizó un corte con una máquina. Nosotros vamos a colocar el apósito, sobre este apósito vamos colocando más gasas si es necesario, pero nunca vamos a quitar el primer apósito porque este puede estar adherido al tejido y al momento que nosotros retiramos vamos a causar que nuevamente se produzca la hemorragia. Siempre vamos a hacer compresión. Vamos colocando la gasa, otra gasa, luego vendamos al paciente y lo llevamos al hospital. dicen, ya, y en el hospital, ¿qué se hace? O sea, que allí Ahí vamos a aplicaríamos. administrar medicación, ahí vamos a colocar coagulantes, ahí vamos a hidratarlo al paciente, ahí vamos a suturar al paciente. Para suturar nosotros necesitamos primero infiltrar al paciente, colocar anestesia y luego suturar al paciente para controlar la hemorragia. ¿Ya? Ahora, en compresión arterial, si me ayuda Luis Fernando Mendoza. ¿Qué leo, Lisa? Sí. Cuando falta la comprensión directa, se debe utilizar este segundo método. Es de mayor aplicación en hemorragias de extremidades, pues el resto de zonas no es muy eficaz. Consiste en encontrar la arteria principal del brazo, a humeral o de la pierna,
Arteria de humeral, tener la, arteria femoral. y de tener la circulación sanguínea, esa arteria y sus ramificaciones. Con ello conseguimos una reducción muy importante del aporte sanguíneo. La comprensión debe mantenerse hasta la llegada de la ambulancia o el ingreso en urgencias hospitalarias. Ya. ¿Cómo vamos a diferenciar una hemorragia arterial de una venosa? Porque el arterial dijo que Por la profundidad, no, y porque la sangre, por ejemplo, del arterial sale con más fuerza, ¿Ya? ¿Y qué color es? Rojizo rojizo. intenso. esa. Rojo intenso. ¿Y de la De venosa la cómo es? venosa es más color oscuro, rojo oscuro. Rojo fuerte. más pálido. Ese va a ser como un rojo rutilante, un rojo brillante en el arterial. Y la hemorragia venosa va a ser como un rojo oscuro. ¿Ya? Y la arterial siempre fluye con mayor velocidad. ¿Ya? Aquí, dentro de esta compresión arterial, ¿en qué consiste? En ubicar aquellas venas y arterias de gran calibre. Como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, si se tratara de una arteria braquial, de una herida a nivel del codo, vamos a ir a una arteria braquial a controlar la hemorragia. Si se tratara de una herida en el miembro inferior, vamos a ir directamente a la arteria femoral a controlar la hemorragia. ¿Ya? ¿Preguntas tal vez? Ayúdeme, ¿quién me ayuda? Déjeme. Pablo, ayúdeme leyendo, por favor. A ver, torniquete. Este medio se utiliza solo en caso de que los demás sean eficaces y la hemorragia persista, o bien cuando exista más de un accidentado en situación de emergencia y el socorrista esté solo. El torniquete produce una detención de toda la circulación sanguínea en la extremidad, por lo que conlleva la falta de oxigenación de los tejidos y la muerte dicelular, formándose toxinas por necrosis y trombos por acumulación plaquetaria. Ya. Las condiciones de aplicación, Ariel. En la raíz del miembro afectado, utilizar una banda ancha, no cinturones ni cuerdas. Notar la hora de colocación, ejercer presión controlada, la necesaria para detener la hemorragia. Ya. Aquí voy a proyectarles dos videos que les coloqué para que lo puedan observar. Tal vez alguna pregunta con el uso del torniquete. Profe, yo no le entiendo muy bonito eso del torniquete. Ya, este torniquete lo vamos a utilizar en situaciones de emergencia, ¿sí? No lo podemos utilizar en cualquier paciente. Nosotros tenemos que valorar si el paciente tiene una hemorragia que puede comprometer o que puede poner en riesgo su vida por la cantidad de sangre que está eliminando. Nosotros vamos a aplicar el torniquete, pero este lo podemos aplicar más en pacientes que tienen amputaciones o cortes, tal como lo vemos en la imagen. Ahí vamos a hacer la presión con el torniquete. Puede ser con esta imagen. En la primera imagen vemos un torniquete ya específico del ámbito médico. Pero si el paciente está en un lugar alejado y nosotros no tenemos todos los mecanismos para poder proporcionarle una atención adecuada, podemos utilizar tal como está en la imagen, una como venda, y en la parte superior vamos a colocar un objeto con el que nosotros vamos a ir girando y vamos a aplicar la presión correcta para evitar que el paciente se siga desangrando, ¿sí? No lo vamos a hacer en todos los pacientes porque si nosotros hacemos demasiada presión, vamos a evitar que haya flujo sanguíneo y por ende se va a formar un tejido necrótico, va a causar la muerte del tejido. Entonces, esto en todos los pacientes no lo podemos llevar a cabo. Solo en aquellos pacientes que nosotros vemos que es de vida o muerte, colocar el torniquete.
¿Más claro, Gladys? Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Preguntas tal vez? Listen, Hola. por ejemplo, es bueno que cuando alguien se corta o, por ejemplo, para hacer lavados, utilizar agua de geranio y agua de manzanilla. No, lo ideal sería utilizar, es que en el ámbito hospitalario nunca vamos a utilizar esto. Lo que vamos a utilizar es solución salina o agua estéril para poder realizar todas las limpiezas, ¿sí? Pero si en el ámbito estamos hablando de algún sitio, sitio donde no contamos con todos los recursos para poder realizar una buena desinfección, podemos utilizar agua a chorro, agua de la llave o agua hervida y luego le colocamos para poder realizarle la desinfección al paciente o para poder limpiar la herida que tiene el paciente. Las heridas que son o las hemorragias capilares en su mayoría son contaminadas porque los niños van o la persona va contra una superficie sobre la tierra y lo que provoca es que todo, por ejemplo, el antebrazo, se llene de tierra y empiece a sangrar. Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es una limpieza o un lavado con agua, con agua de a chorro de la llave vamos limpiando y si no tenemos solución salina, podemos aplicar el agua de geranio, de matico. Ya, Ya, listo, pero gracias. esto se utiliza más en el ámbito de casa. En ámbito hospitalario no vamos a utilizar nada de esto. Dicen, siempre cuando hay un corte, digamos como ahí está en esa imagen en la pierna, eh, nosotros lo hacemos un lado más arriba, la apretazón, o sea, del tornillote. O sea, ¿en dónde lo vamos a realizar? Sí, Ya, vamos a ver la raíz del miembro afectado, o sea, el lugar más cercano al sitio donde se está produciendo la hemorragia. Ya no, si la herida es en el pie, no hay necesidad de colocarla en el muslo. Tendría que ser la herida en la parte del muslo para poder yo colocar el torniquete ahí. ¿Sí? allá, O gracias. sea, listen es encima de del corte. Claro. Pero tiene que ser cerca al sitio donde se está realizando o donde está el corte del paciente. En lo más proximal a la herida del paciente. ¿Claros o no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver estos dos dibujitos, estos dos videos.